Vale, pues empezamos a grabar y empezamos a compartir pantalla. Vale, pues vamos a empezar un poco a analizar. ¿Se ve el PowerPoint, verdad? Se está cargando, sí, ya se ve. Vale. Bueno, pues vamos a empezar un poco qué es fase cero. Fase cero nos replantean, es un proyecto que tiene una función social y esta función lo que pretende en todo momento es partir del análisis de noticias para medir y ver cómo es el termómetro a la hora de medir las intersecciones, discriminaciones y realidades, sobre todo del colectivo migrante LGTBI. A lo largo de la charla vamos a ver muchas reflexiones de todo lo que nos hemos ido encontrando. Hay que partir de una base en la que vamos a insistir durante toda la exposición y es que migrantes LGTBI, por una cuestión de que no se conoce su realidad, ni siquiera aparece en registros oficiales, datos oficiales, nos encontramos con que hay una invisibilidad que repercute en todos los campos. Por ejemplo, sabemos que en el año 2019, según datos del Ministerio, se contabilizaron y se registraron 118.264 solicitudes de asilo por distintos motivos, pero desconocemos cuántas personas lo hicieron por ser LGTBI y por huir de uno de los de cualquiera de los 70 países que en la actualidad discriminan y persiguen y amenazan al colectivo LGTBI, tal y como apareció hace 2 días en el informe de homofobia de Estado de 2020 en el que participa ILGA Europe. Este dato es importante. Además, mide mucho cuál es la situación del colectivo tanto en Europa como fuera de ella. Vale, ¿qué objetivo tiene? Pues tiene un objetivo social de ver cuál es la situación del colectivo LGTBI y de, en cierta manera, cómo se está recogiendo esta realidad en los medios de comunicación. ¿Vale? Hemos analizado 75 noticias en cuestiones, en materias de migración, además de las intersecciones de migrantes LGTBI, y también aprovechando, tal y como se encuentra el tema de la ley estatal trans, también cómo está tratando los medios de comunicación ahora mismo a las personas trans y a las personas transmigrantes. Vamos a empezar con el primer vídeo. ¿Qué pasa con el lenguaje que utilizamos los periodistas en los medios de comunicación? ¿Podemos, a veces en los titulares, discriminar a las personas LGBTI? Pues la respuesta es que sí. Más veces utilizamos las palabras. Creo que no se oye. Sí, no se escucha muy bien. No se escucha. Vale. No, tendría que ser un poquito más fuerte. Vale, vamos a hacer una cosa. Pues mira, vamos a dejar los vídeos. Os lo voy a poner directamente en la pantalla, más allá del PowerPoint, ¿vale? Ahora, de todas formas, lo soluciono. El vídeo de José Mola lo que nos viene a decir es cuál es la realidad desde el Observatorio. José Mola es periodista, influencer, pero es el que lleva la comunicación del Observatorio contra la homofobia y es una de las entidades más importantes a la hora de haber dado datos en cuestiones de homofobia, LGTBI-fobia en general. Y de hecho hay un informe que ha presentado hace unos días, en su aniversario, la semana pasada fue, en el que decían que las agresiones LGTBI-fóbicas crecieron y aumentaron un 20% en época de pandemia. Esto nos dice que incluso en este momento en el que se ha desarrollado la crisis sanitaria, las personas que venían ya de una situación vulnerable en materia de derechos humanos se han visto todavía más agravada en este sentido. Y por eso es importante que hoy, por ejemplo, José Mola nos dé este testimonio. Yo soluciono lo de los audios para que lo podáis ver, ¿vale? Bueno, quiero dar paso para hablar cuál es la situación de las personas migrantes y los flujos migratorios en la prensa, en los medios de comunicación, a la compañera Laura Traveso, que es responsable de comunicación de Retacoge, y nos va a dar unas pinceladas y unas conclusiones que han sacado de este informe tan importante como es el migracionalismo. Compañera, es un placer tenerte. Cuando quieras, todo tuyo. Sí. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, pues como ha explicado Marc, bueno, es un placer estar aquí. Les agradezco mucho que hayan contado con nosotros para participar.
Me escucho doble. Ahora, como comentaba Marc, esta semana hemos publicado el informe Inmigracionalismo 2020, que surge del análisis anual que realizamos desde el proyecto Inmigracionalismo, que empezó en 2014, y hemos analizado este año más de 3.000 informaciones sobre migración. Las principales conclusiones que extraemos de este análisis serían, por un lado, que el 80% de las informaciones sobre migración no cuentan con personas migrantes como fuentes, es decir, no aparece el testimonio de las personas migrantes. De hecho, las principales fuentes con las que se cuenta es o bien fuentes institucionales o bien fuentes políticas. La segunda conclusión sería que más del 50% de las informaciones sobre migración en prensa no se utiliza la palabra persona cuando se habla de migración. Y esto también es un ejemplo de la deshumanización existente en la información sobre migración. Además, hemos cuantificado también respecto al uso del lenguaje que 1/3 de los titulares tienen tintes sensacionalistas o utilizan un lenguaje inadecuado. Hay en torno a un 20% de las informaciones que siguen utilizando expresiones como avalancha, asalto, ilegal, para referirse a las migraciones o a las personas migrantes, y como decía antes, esto es otro ejemplo nuevo de deshumanización. Está claro que queda un camino por delante muy largo para afianzar un tratamiento mediático de las migraciones que tenga enfoques de derecho, enfoque de género y que se trate desde una perspectiva intercultural, para que así se represente la realidad y sobre todo la diversidad de las migraciones, porque nosotros ahora mismo no tenemos el dato de cuántas de estas informaciones trataban temas relacionados con LGTB, pero sí que sabemos que son mínimas esas noticias, al igual que son mínimas las noticias que hablan sobre género, creo que era un 3,23%. Entonces, es importante remarcar que la realidad de las migraciones, la fotografía real de las migraciones no son hombres que se mueven, son hombres, son mujeres, son niños, niñas, jóvenes, con diferentes motivaciones para emprender estos procesos migratorios. Y es una diversidad y una realidad que no se ve reflejada en los medios de comunicación. Y estas han sido un poco las principales conclusiones que hemos sacado del informe. Vale, pues... Muchas gracias, compañera. Ahora lo que ha reflejado Laura, la realidad que ha reflejado Laura, en este cuadro lo podemos ver. Es decir, noticias sobre migrantes y migrantes LGTBI, cómo son cubiertas por los medios de comunicación. En el primer caso, mira, si te parece bien, Laura, por ejemplo, yo después voy a tratar el tema de las agresiones y el tema de Karim, que además es compañero de Kif Kif, que lo vamos a contar. Y en el caso, por ejemplo, vemos aquí una noticia que es inmigrante ilegal por parte de OK Diario. En el informe, que os lo vamos a pasar después, vais a poder ver la mayoría de las 75 noticias que han utilizado mala praxis. Yo quería preguntarte, Laura, ¿cuánto de habitual es encontrarnos inmigrante ilegal, sin papeles? ¿Cuál es la propuesta también para cubrir este tipo de informaciones que habéis de alguna manera solventado desde Inmigracionalismo? Desde el proyecto, específicamente hacia la palabra ilegal, es verdad que el porcentaje es de un 5,71%. No es un porcentaje alto si lo miramos en una escala de 100, ¿no? Pero la realidad es que el impacto que tiene que se utilice la palabra ilegal, porque al final lo que genera es un discurso criminalizador y con ello un impacto directo en la sociedad a nivel de generar un discurso preventivo, este porcentaje debería ser 0. Hemos analizado concretamente la palabra ilegal, pero también hemos analizado este tipo de términos que son muy comunes en las informaciones sobre migración, como los que he comentado antes, oleada, avalancha, que al final lo que generan es ese discurso preventivo y que tiene un impacto directo. Nosotros desde la red y también desde otros organismos internacionales como la Plataforma Internacional de Cooperación para el Trabajo con Personas sin Documentación, PICUM, se propone que no se utilice la palabra ilegal, sino
que hablemos de personas, que no haya no tiene por qué haber una referencia explícita a la situación administrativa, y en caso de que haya que incluirlo dentro de la información, que se utilicen otras expresiones como persona sin documentación o, en tal caso, pero aunque estaría un poquito peor, en situación irregular. Vale. Muchas gracias, compañera. Pues esta es una de las realidades, es decir, si esta es la realidad que nos encontramos ya para cubrir noticias en materia de migración, imaginaros también cuál es el proceso a la hora de encontrarnos con noticias sobre migrantes LGTBI. Partimos de una base, y es que una de las primeras premisas que nos hemos encontrado es que, como decía anteriormente, la migración por ser LGTBI, es decir, por orientación sexual, expresión sexual o identidad de género, es una cuestión que desaparece, que es completamente invisible y que cuando se cubre se hace desde una forma sensacionalista, con titulares muy llamativos que suelen incluir la palabra violación, asesinato, paliza. Y aquí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos. En el caso de Karim, nuestro compañero, en el año 2017 hizo un reportaje para El País, que El País precisamente es uno de los medios que hemos visto que suele cubrir las informaciones en materia de migración con buena praxis, con buenas prácticas, pero aquí hubo bueno, pues una invasión al final, ¿no?, a la integridad de nuestro compañero. Me convertí en radical porque rechazaba mi homosexualidad. Además, en el subtítulo de esta noticia, en el informe vais a poder ver la noticia con más detalle. Se habla de religión, se habla bueno, de Islam, y entonces lo que esta palabra está diciendo, en cierta manera, es que Karim se volvió en un radical en materia religiosa, precisamente porque rechazaba su homosexualidad. Lo que quería decir Karim, que estaba hablando con él estos días, y me ha dado autorización para comentar su caso, es que se encontró durante unos meses, porque actualmente él tiene la procedencia de Marruecos. En Marruecos está el artículo 489 del Código Penal, que lo que hace es invisibilizar y de alguna manera decir que las prácticas entre personas del mismo sexo no están consentidas, no son legales, son perseguidas a nivel social, institucional y gubernamental. Él se encontró con esta realidad y tuvo una temporada, pues bueno, en la que estuvo perdido. Como él dice en el vídeo de esta noticia, se encontró en un agujero negro, y entonces en ese momento se volvió como más introvertido de lo habitual, donde tenía una homofobia interiorizada. La homofobia interiorizada no es algo exclusivo de Karim, sino que muchas de las personas solicitantes de asilo, refugiadas LGTBI, que parten de un país donde se discrimina al colectivo, es precisamente una de las realidades más comunes en este sentido. Cuando llegan a España, una de las funciones que se trabaja desde intervención psicosocial es la de construcción para que esa persona pueda tener incidencia y conciencia sobre sus derechos, su realidad, y tratarlo todo desde un punto de vista sensible, ¿no?, haciendo campañas de sensibilización e incidencias en este aspecto. Pues bien, a lo que se refería Karim era esto. ¿Qué pasó a posteriori? Karim habló con la periodista y dijo: mira, me he equivocado con la palabra radical, por favor no lo pongáis. Al día siguiente se encontró con que el titular estaba la palabra radical, subtítulo tenía directamente el tema religión, el tema islam, etc., ¿no? Lo que se venía a decir de cara a la sociedad es que Karim prácticamente tenía un vínculo con grupos terroristas, cuando nada más alejado de la realidad. Él simplemente lo que se refería era que tuvo unos meses en los que se encontraba perdido. Esto le supuso recibir amenazas en redes sociales, consecuencias, bueno, todo lo que puede conllevar que a ti te señalen en un medio de la esfera pública de la importancia del país. Finalmente, él escribiendo, además es que fue él quien tuvo que incidir en la defensora del lector, en que por favor quitaran ese titular. Quedó desplazado durante unos meses, pero después, cuando pasaron los atentados de Barcelona, volvieron a retomar la noticia, volvieron a republicarla, además con el mismo titular de entonces, volviéndose a enfrentar en cierta manera a lo que comentaba, ¿no? Bien, es muy común también cubrir informaciones de personas migrantes LGTBI
desde el punto de vista cuando han sufrido o enfrentado una agresión LGTBI-fóbica, ¿vale? LGTBI-fóbica, perdón. En este caso vemos titulares como los siguientes. O sea, un joven italiano recibe una brutal paliza por 6 personas a la salida de una discoteca de ambiente gay en Valencia. Ataque homófobo, le dan una paliza por ser demasiado gay. Y además son titulares que siempre están cubiertos desde un informe policial hacia la víctima, no hacia el agresor. En estas dos noticias, una de 20 minutos y la otra de Metrópoli, ni siquiera se da ningún tipo de información sobre el agresor. Entonces, lo que nos encontramos es que la víctima se enfrenta a una doble discriminación por parte de los medios de comunicación y de la agresión vivida. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Un joven italiano, brutal paliza, titular sensacionalista, en una discoteca de ambiente gay que procede de Italia y que vive en Valencia. Además, si se van analizando el tema de la noticia, surgen también las agresiones verbales, físicas, con mucho detalle, ¿no? como esta grandilocuencia, recreándose un poco en el dolor. Y en cambio del agresor, y en este caso de los 6 agresores, no tenemos información. En el caso de ataque homófobo le dan una paliza por ser demasiado gay, que al final recoge lo que le dijo el agresor y demás. Es como dar un contexto de explicación de por qué se ha realizado esta violencia. Y cuando lo que tendríamos que hacer es, en vez de preguntarnos si es que ha sido porque tiene demasiado plumas, por su identidad de género, porque estaba en un ambiente gay, porque iba en malas circunstancias, que también lo hemos encontrado, en vez de decir eso, es hablar, por ejemplo, de las medidas para evitar este tipo de cosas, de este tipo de agresiones, insistir en una educación pedagógica y función social de los medios de comunicación que en estos casos no hemos encontrado. Vamos a ir al siguiente apartado. Bien, ¿por qué nos encontramos esto? Partimos en un momento en que estamos en la era digital. Es decir, nosotros en el trabajo de fase cero nos hemos encontrado varias vertientes. No es lo mismo desinformación que fake news, que bulos, por ejemplo. Y en este caso, lo que nosotros hemos echado de menos en los casos que hemos comentado es que no se ha producido una información pedagógica desde el punto de vista de educación para que este tipo de cosas no se puedan volver a repetir. Para concienciar de que en una sociedad donde una persona es discriminada por su orientación sexual, lugar de procedencia, identidad de género, etcétera, es una sociedad donde además se ponen en duda los derechos de todas las personas, porque te puede pasar a ti un día y al siguiente le puede pasar a la otra persona. El caso de los bulos, lo que nos hemos encontrado es que ha habido una circulación muy favorable, incluso en medios de comunicación que han publicado, por el tema de la era digital. Ahora mismo los medios de comunicación priman la inmediatez, en un momento en que se está dudando sobre la estructura que están teniendo. Es decir, venían de la crisis económica, que ya venían en su momento de la crisis digital, porque no habían avanzado ningún tipo de plan digital para hacer frente a lo que venían, y en este momento están primando mucho la inmediatez. Todo esto sumado a las crisis, lo que nos hemos encontrado es que hay una falta de formación, hay una falta de contraste, por ejemplo, a la hora de decir, vale, me enfrento a esta agresión, por ejemplo, por decir un ejemplo, de esta persona transmigrante, de esta persona migrante LGTBI, y en cambio no aludo a la función social, a hacer pedagogía. En el caso, por ejemplo, de los datos, siempre se tiende a tirar de los datos y si los datos no incluyen, por ejemplo, en este caso, a migrantes LGTBI, las consecuencias es que son invisibles. Entonces, en vez de a lo mejor cubrir algo que no existe en los registros oficiales, lo que se propone es que sean historias y que empodere, que sean las personas migrantes LGTBI las que puedan contar y ser protagonistas de sus propias historias. Estamos muy habituados a encontrar expertos en migraciones, expertos en tal, y en cambio, las personas que están empoderadas para contar su discurso, es decir, que dan la cara, que han pasado un proceso de asilo que finalmente ha sido favorable, que no se exponen al rechazo de su proceso de asilo, estas personas, sus noticias son cubiertas con titulares grandilocuentes de violación, mujer trans, de Colombia que ha sido perseguida, o sea, un poco en este sentido y en esta misma línea. Que lo que hace, en cierta manera, es que esa persona
esté vinculada siempre a la vulneración de derechos, pero que no lo cuente ella directamente, sino que le pongan el titular de esta persona ha sufrido una violación y se queda ahí, ¿no? Sin ir en más detalle a lo que esa persona, por ejemplo, puede fomentar en materia de derechos fundamentales, de cuál es la situación LGTBI en cualquiera de los 70 países que en la actualidad siguen discriminando y persiguiendo al colectivo LGTBI. Bueno, después, más tarde, vamos a ver el caso de Polonia, porque es uno de los ejemplos que están ahora mismo más calientes con este tema, que además está teniendo repercusiones negativas en Francia, España, o sea, un poco de dónde parte todo este del discurso del odio. El ascenso de la extrema derecha. A todo esto de lo que hemos dicho de los medios de comunicación, además hay medios de comunicación afines que lo que hacen es propagar el discurso del odio en el que se basan los programas de los partidos de extrema derecha. Lo que tenemos que decir en este caso es, por ejemplo, un partido de extrema derecha lo que hace es mezclar realidades o decir medias verdades sin llegar al quid de la cuestión de ver cuáles son las características personales de cada persona y, en cambio, en este caso lo que hace es decir, vale, pero son pintados como vienen a robarnos del trabajo o son privilegiados en una sociedad donde se le dan recursos o ayudas. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? A lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que el gobierno, cuando puso el ingreso mínimo vital, era una medida extraordinaria para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. Bien, en este caso lo primero que se dijo es, vale, va a ir vinculado y destinado a las personas que en cierta manera se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, se dejaron fuera, por ejemplo, a los solicitantes de asilo LGTBI. No se podían, en cierta manera, acoger a este recurso. Entonces era como, bueno, privilegiados exactamente de qué. O sea, no constan en los registros oficiales, no hay datos oficiales sobre ello y para los recursos de ayuda, los recursos económicos extraordinarios que se ponen en marcha, ni siquiera se cuenta con ellos. Hablamos, por ejemplo, de que recursos como IFEMA, que en ese momento se puso en marcha para paliar, ¿no? Un poco las personas que se encontraban en situación de calle, no contemplaba, por ejemplo, que fueran para mujeres transmigrantes. O sea, entonces se veían totalmente excluidas de este tipo de sistemas. Durante la pandemia, la verdad es que lo vimos clarísimamente, ¿no? Las carencias que el sistema está teniendo con las personas solicitantes de asilo y refugiadas LGTBI. Lo que comentaba antes, migrantes LGTBI a día de hoy no existen, pero por una cuestión sistemática de que en el sistema no hay un dato ni un tratamiento que refleje cuál es la realidad ni el día a día, muchísimo menos, por ejemplo, en este caso de solicitantes de asilo y refugiados LGTBI. Vamos a seguir avanzando. Bien. ¿Qué proponemos en todo momento? Para cubrir, por ejemplo, informaciones sobre el colectivo LGTBI migrante, los medios de comunicación lo que tienen que empezar es por el uso de un lenguaje inclusivo. Nos hemos encontrado una noticia del Español, que creo que posteriormente la vamos a enseñar, en la que decía mujer trans de Marruecos pide asilo sexual. Hostia, nada más lejos de la realidad, no es asilo sexual, porque es que tiene una connotación como que viene a España buscando en cierta manera tener relaciones sexuales, ¿no? No, está huyendo precisamente por su integridad, porque está siendo perseguida, porque está siendo amenazada y porque de seguir en un país como Marruecos, donde el colectivo LGTBI no se puede exponer en la vía pública, puede incluso encontrarse en situación de persecución social, familiar, institucional o gubernamental. Para ello hay que incluir también formaciones en materia de género, de identidad de género. Esto lo estamos viendo últimamente en los últimos días con el tema de las feministas transexcluyentes y todo lo que rodea a la futura ley estatal trans, ¿no? O sea, cómo en cierta manera ellas quieren apoderarse de un discurso en el que dejan fuera la identidad de género para, de alguna manera, no soltar privilegios. Privilegios en el sentido no para equilibrar a aquellas personas que son discriminadas por el sistema y por la sociedad, por la historia que arrastramos,
sino que no quieren compartir esos derechos, porque al final de lo que estamos hablando son derechos, y en estos casos son derechos humanos, porque son personas, aunque los medios de comunicación hablen de migrantes, inmigrantes ilegales, sin papeles, y muchos de ellos no utilicen la palabra persona, como ha dicho mi compañera Laura, en este caso no se quiere compartir esos derechos con personas que vienen del eslabón social que está más abajo en el sentido de las discriminaciones que enfrenta a diario, ¿no? Desde todas y todos los puntos de vista, o sea, en el sanitario, en el laboral, porque no existen políticas, por ejemplo, para una inclusión laboral para las personas transmigrantes. Y todo ello es una de las polémicas que ahora después vamos a ver con cómo tratan los medios de comunicación a las personas, y en este caso mujeres transmigrantes. Expresión de género y sobre todo formación y sensibilidad en orientación sexual. Nos hemos encontrado, curiosamente, con el tema de condición sexual o preferencia sexual. Es decir, cuando tú vinculas en una misma noticia, además era la agencia F, o sea que no era un periódico asiduo a promocionar y a promover los bulos, ¿no? Cuando tú dices que una persona migrante o, bueno, solicitante de asilo ha huido de su país por preferencia sexual, hay una connotación aquí indirecta que también daña. Es decir, por un lado tenemos el bulo que nos circula cada orgullo LGTBI, que es el de 2 marroquíes violan a un niño de 12 años en el orgullo LGTBI de Sevilla, que no ha sido esto confirmado para nada en ningún momento por la Junta de Andalucía ni por las autoridades policiales. Y por el otro lado tenemos esta parte que también daña la realidad de las personas migrantes LGTBI, que es incluir es solicitante de asilo por preferencia sexual, cuando lo que se está intentando decir es que esa persona en su país podría haber rechazado y renunciado a su orientación sexual, es decir, a ser, a amar y sentir en libertad, para no enfrentarse a daños o pasar desapercibido, ¿no? en temas sociales. No, no es preferencia sexual, no es condición sexual, es orientación sexual. Y es una cuestión de ser, sentir y amar en libertad. Hay países que esto ahora mismo lo están discriminando y lo que se busca, en cierta manera, es que los medios de comunicación sepan de esta realidad. Escuchen a entidades como Retacoge, Kif o que lean informes como Inmigracionalismo, por ejemplo, o ILGA Europe, lo que dice cada ciertos meses cuando actualiza la lista de cómo están los países con el tema de los derechos del colectivo LGTBI. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a poner los vídeos. Aprovecho para recordaros, vamos a hacer un paréntesis. Vale, se me están subiendo los vídeos y ahora os voy a poner los vídeos porque creo que también son muy interesantes escuchar también a lo que dicen periodistas que están trabajando a diario en los medios de comunicación y también, en cierta manera, cuáles son los retos a los que se enfrenta. Sobre esto sí que me gustaría comentaros... a ver, dame un segundo. Vale, ahora recibiré los vídeos, ahora os los pondré, sin ningún tipo de problema. A los 40 minutos de esta charla, porque Zoom es así, va a cortar la emisión. Si volvéis a clicar sobre el enlace que os he pasado al correo, vais a poder volver a entrar de nuevo, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Vale, mientras me llegan los vídeos, que quedan poco... Porque además tenemos uno de nuestro compañero Jorge que habla precisamente de cuáles son los estigmas de VIH y SIDA. Muchas veces se relacionan y no se dan información sobre ello, dando a entender que son sinónimos y que también es una de las partes principales que hemos analizado en fase 0. Además, su expertise en este sentido es muy importante, porque vais a ver qué tipo de noticias nos hemos podido encontrar en este trabajo, ¿vale? Yo creo que los vídeos me han llegado ya. Perdonad el matiz, pero ya que me habéis dicho que no se escucha, vamos a hacer todo lo posible para que lo podáis visualizar. De todas formas, si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda, ahora es el momento, la podéis hacer sin problemas. Abríos el micrófono. De hecho, Jorge, si quieres ir adelantando un poco el tema de lo que te has ido encontrando en información especializada en el ámbito de la sanidad, puedes hacerlo, ¿eh? Adelante. Vale, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Vale.
Sí, bueno, pues es un poco, bueno, yo soy Jorge, soy el responsable del área de salud de KIF y el coordinador del programa de pares de personas con VIH, entonces, es que estoy en todo el medio de la cuestión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el manejo de la información en muchas ocasiones no es el correcto y la desinformación puede hacer mucho daño porque hoy en día con redes sociales se expande como la pólvora, entonces un titular inadecuado, incorrecto, incompleto, distorsionado, equivocado, desinformado, puede provocar una luz de nieve que al final la gente saca conclusiones, la gente dice cosas que no son, luego lo que hacen es confundir y muchas veces echar por tierra el trabajo que cada día hacemos desde las entidades que nos cuesta muchísimo esfuerzo. Entonces, no sé si Marc va a poder poner el vídeo o no, pero por ejemplo, si no lo pone, pues lo cuento aquí. No sé si lo vas a poner, el vídeo que grabamos. Creo que lo puedo poner ahora. Lo pongo. No, si no, lo digo por comentar, sino las noticias, o sea, los titulares, lo que prefieras. O sea, es un poco lo que tú me digas, Marc. Vale, pues voy a poner el vídeo. ¿Vale? Sí, voy a ponerlo y si te parece O si te doy no, paso. como queráis, o podemos, lo que preferáis, lo que prefieras. Venga, pues, ¿se ve el vídeo? ¿Estáis viendo el vídeo? No, ¿verdad? No. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a compartir pantalla y vamos a ver. No pasa nada, lo verbalizamos por aquí un poco, si es más que nada. Mira, compartir pantalla. A ver. Dame un segundo. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, pero no sale. No te preocupes, corazón, no pasa nada. Si al final, Vale, en mi sí, caso, Jorge. nada, sí es muy sencillo, además, tampoco tiene mucho esto. Por ejemplo, pues hay titulares que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, hace como el año pasado salió un titular que, además en un medio conocido, que decía que en 10 años el 84% de las personas con VIH íbamos a tener al menos una o dos comorbilidades. Entonces, claro, ese titular lo leo yo y evidentemente como profesional y experto en esta materia, pues sé por dónde van los tiros, pero una persona que, por ejemplo, no tenga ni idea que no sepa de VIH o que no sepa de tal, se queda con la idea de que todas las personas con VIH en 10 años tendrán, el 84% van a tener al menos una comorbilidad. Para empezar, ¿qué es una comorbilidad? Que es una palabra bonita y fea a la vez, porque suena fea, pero es como interesante, ¿no? Es atractiva. Una comorbilidad es un cuadro de ansiedad, es un cuadro de estrés, es una diabetes, es cualquier comorbilidad. Todo el mundo tenemos comorbilidades con cualquier edad y evidentemente cuando la edad avanza, más. Entonces, claro, en esa noticia no se especifica, porque claro, yo entiendo como profesional que ese 84% que el titular está diciendo son personas que seguramente arrastran la toxicidad y los efectos secundarios que han hecho mella en su organismo de tratamientos de a lo mejor hace 15, 20 años y que ahora pues evidentemente pasan factura. Pero no creo que esté hablando de personas de reciente diagnóstico, de personas que estén indetectables con tratamientos de última generación, evidentemente, y con qué edad. ¿La gente joven va a tener comorbilidades en 10 años con un diagnóstico reciente y tratadas? ¿O va a ser gente que tiene 50 años que arrastra un tratamiento? ¿O va a ser gente? ¿Qué gente? Entonces, al final, creas estigma, discriminación. Personas VIH, comorbilidades, todos, casi el 100%, ¿no? Entonces, es discriminar. Por ejemplo, otra noticia que ahora habréis visto que, no sé si habéis leído titulares, ha salido en un montón de sitios que ahora hay una vacuna, que la primera vez en 10 años, que entra en tercera fase para la cura del VIH, y a mí me petaron el WhatsApp, porque ahora ya el VIH ya tiene cura, ya tiene cura, ya tiene cura, ya está curado. Pues no, señores, no tiene cura, porque la cura total es la erradicación del virus, y mientras los reservorios del virus que quedan incrustados en nuestro ADN no se pueden eliminar, que seguramente me moriré antes de que pueda verlo, porque es muy difícil. Y virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos, porque con los tratamientos que hay hoy en día se puede vivir de maravilla y lo que viene con las inyecciones bimensuales, trimestrales y vacunas de respuesta sostenida, se puede vivir muy bien en países, por supuesto, desarrollados. Pero no es una cura. Lo que está, primero, es un ensayo que necesita 2 años para tener completo el resultado. Y segundo, que además es que ayer lo hablábamos con Darío en el encuentro que tuvimos, pero vamos, es una manera de controlar la carga viral
y de mantenerte indetectable. Para quien no sepa lo que es indetectable, es una persona que toma un tratamiento antirretroviral de la manera que sea y mantiene el virus suprimido, latente, pequeños reservorios que quedan en el organismo que no se pueden eliminar, pero a efectos prácticos yo voy a estar bien de salud y yo no voy a transmitir el virus a otra persona. Una persona en tratamiento indetectable está demostrado científicamente que no puede transmitir el virus. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una cura realmente esto. Esto es una vacuna que, si sale bien, tú te la podrás poner como persona que no tienes el VIH para evitar contraerlo. Es decir, hay más probabilidades y se va a llegar antes, porque ayer nos lo comentó el doctor Darío además, que hay 2 ensayos abiertos que están muy avanzados, 2 estudios, para que lo que es la prepa ahora, pero para que toda la gente se pueda vacunar para evitar contraer el VIH, que es lo que se está haciendo con la COVID. Ahora, la gente que ya está con la infección y que tiene el virus incrustado en el ADN, aunque sea latente y no actúe, no hay cura de momento, porque no hay erradicación. Yo no puedo decir, no, es que el virus desapareció. Eso no existe y puede que no exista en mucho tiempo. Pero bueno, hemos avanzado mucho. Entonces, claro, la gente lee eso, ya hay cura para el VIH, ya está curado. ¿Qué es la cura? Una cura funcional, una cura terapéutica, una cura sostenida, una erradicación total, una remisión. Entonces, y al final siempre es lo mismo. Entonces, claro, titulares que no tienen ni pies ni cabeza y que lo único que hacen es confundir a la gente. Entonces, y ejemplos de estos podríamos poner un montón. Tampoco me quiero enrollar porque hablo demasiado. Pero es lo que dice Marc, o sea, es que de verdad, si no tienes idea de algo, por favor, no lo hables. Mejor callar. Porque es que de verdad tiras por la borda. Y encima un Twitter, un titular, es que corre como la pólvora. Y luego, pues aquí estamos nosotros pico pala todos los días haciendo trabajo de hormiguitas y nos lo tiran por la borda. El VIH no tiene cura. O sea, así, no, tiene cura. Otra cosa es que tú puedas vacunarte en el futuro para prevenir contraerlo, pero el que tiene VIH de momento no hay cura. Y es muy difícil, porque estás hablando de material genético y tú para atacar a células infectadas incrustadas en el ADN y que no mates células sanas y encima acceder es muy difícil. Entonces, simplemente es eso, tener la información, que la gente se documente, se informe, se forme, se actualice y hable cuando sepa. Y cuando no sepa, que calle. Ya está ahí. Muchas gracias, compañero. Es un placer escucharte. Muchas de nada, Rey. Es un placer. Y me parecía estar aquí. informativo, o sea, me parecía importante el hecho de abordar cuál es el tratamiento del VIH-Sida en los medios de comunicación y ese vínculo y esa especie de sinónimo que se hace, que fueras tú la persona experta al final que lo comentaras, ¿no? Quería hablaros, a ver, vamos a ver. Vale, vamos a ir al siguiente tema, que es las personas trans en los medios de comunicación. Bien, en este caso hay una cosa que es, hay una agresión directa y una agresión indirecta. En el caso de la agresión directa, lo que estamos viendo es Bélgica nombra al primer ministro transexual de Europa, en referencia a Petra de Sutter. No es primer ministro, sino es primera ministra. Bien, en este caso ABC lo publicó a través de su portal digital, ¿vale? Y entonces lo que pasó es que los medios las redes sociales, perdón, se le echaron encima. Además, hubo medios de comunicación que se hicieron eco de esta noticia. ¿Qué hizo? Automáticamente puso Bélgica nombra a la primera ministra transexual de Europa, dejando el enlace, que aquí además se puede ver en el informe cuando os lo pase, en el enlace dejaba ese titular porque no lo había cambiado, o sea, había rectificado a posteriori. Bueno, transfobia, al final, o sea, tú estás negando la identidad de género a una persona y esa persona tiene el derecho de sentir, o sea, de sentirse, de tener su identidad y de que se utilice su nombre sentido, ya esté registrado o no esté registrado en determinada documentación. Es un derecho y es un derecho fundamental, además. Por el otro lado, teníamos, por ejemplo, las declaraciones de Miquel Iceta hace cuestión de una semana y media, donde decía, una mujer transexual es una mujer transgénero se siente mujer y tiene que tener nuestro respeto por este hecho.
aunque esto pueda parecer muy tergiversado, aquí lo que está diciendo es que dentro del colectivo trans hay unas personas que se pueden beneficiar de unos derechos que otras que simplemente se sienten no pueden beneficiarse de estos derechos, ¿no? Está haciendo una distinción de quién puede tener unos derechos y quién merecerse su respeto. O sea, básicamente de que no cuenten. Esto es muy importante porque Miquel Iceta, precisamente, además de ser el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, es uno de los principales portavoces en materia LGTBI del gobierno, del PSOE en este sentido. Y además, justo cuando se está tejiendo y se está haciendo, porque hoy tiene lugar la última mesa de trabajo por la elaboración del texto que se va a presentar para la futura ley estatal trans, que lo diga justo 10 días antes en un medio de comunicación que tiene bastante visibilidad en Cataluña, es un poco marcar la agenda y hacer esa distinción. Vamos a estar de todas formas a la expectativa de a ver qué pasa y qué recoge la futura ley estatal trans y finalmente si se escuchan o no se escuchan a las personas trans y si se da o no se da una perspectiva transmigrante. Vale. Otra de las informaciones de cómo se cubre o qué de alguna manera aparición tienen las personas transmigrantes en los medios de comunicación es a través de las agresiones. El gobierno denuncia ante la Fiscalía la agresión de 2 policías a una mujer transexual en Benidorm. Esto imagino que lo tenéis en mente, fue además, llevábamos semanas de confinamiento por la implantación del estado de alarma y aquí lo que se obvia es otra realidad. Es decir, aquí se acusa que 2 policías han cometido un acto de violencia transfoba, pero se nos oculta otra realidad. La persona agredida, aquí hay que ser claros en una cosa, y es que la discriminación que podemos enfrentar en el entorno laboral, social, familiar, institucional, se dispara según nuestras intersecciones. Hay que hacer siempre este tipo de matiz. Es decir, hay que saber qué ubicación en la sociedad tenemos. Yo, por ejemplo, si yo me expongo en la esfera pública, yo soy hombre, blanco, cis, binario, homosexual, en una sociedad heteropatriarcal cis. Las discriminaciones que yo pueda enfrentar en una esfera o en una plaza pública no son las mismas que enfrente una mujer trans, racializada, latina, con pocos recursos económicos o con VIH o que se dedica al trabajo sexual. A raíz de nuestras intersecciones, las discriminaciones se disparan. Bien, no era una agresión transfoba únicamente, era una mujer trans, latina, que ejercía el trabajo sexual, es decir, con pocos recursos económicos, por consiguiente hay una discriminación transfoba, racista, xenófoba y aporófoba también. O sea, estaban todas las intersecciones vigentes en esta noticia y en cambio no se mencionó, únicamente se daba por hecho de que era un acto de violencia transfoba. Esto también sirve para hacer pedagogía, es decir, las intersecciones ahí están y las discriminaciones que enfrentan a diario las personas, por ejemplo, en este caso transmigrantes, son a diario. Y en cambio no se recoge en los medios de comunicación. Para ver cómo se ha disparado, por ejemplo, la transfobia también a raíz de la pandemia hacia las personas transmigrantes en concreto, esta noticia, agreden y abusan sexualmente de una joven trans de Madrid al grito de "estáis muertas", no sé si la recordaréis, pero era el 21 de noviembre, es decir, un día a posteriori de la memoria trans. O sea que también no estamos. Y además era una agresión a una mujer transmigrante, que puestos a dar tantas informaciones, recordaros de la anterior noticia de la han agredido por ser demasiado gay, un joven italiano a la salida de un local gay, y en cambio no decir nada del agresor, aquí se obvia que posiblemente se ha agredido a esta persona por ser mujer, por ser trans y por tener una procedencia de otro país. Y en cambio no se dice a lo largo de toda la noticia. Esta noticia es de 20 minutos, lo vais a ver en el informe.
Vale, vamos a continuar. Bien, lo que vamos a hacer con el tema de los vídeos, yo después a todas las personas que habéis acudido, que estáis aquí asistiendo al acto, voy a subir los vídeos a YouTube y después os paso el enlace juntamente con el informe para que lo podáis tener y además los vídeos los vamos a publicar en nuestras redes sociales. Bien, este es el tema que decía Jorge y esta es la noticia a la que hacía referencia. En 10 años, el 84% de las personas con VIH tendrá una o más comorbilidades, sin especificar qué. En muchas ocasiones se da prácticamente por hecho, como decía, que es un sinónimo VIH y SIDA, o bien tenemos la otra vertiente, ¿no? Que parece que cada día haya una nueva vacuna para combatir el SIDA, cuando nada más lejos de la realidad. Situación en Polonia, punto importante para analizar cuál es la situación en España y parte de Europa. Nos encontramos con que hace 3-4 años el partido de ultraderecha, 5 años, perdón, 2015, el partido de ultraderecha Ley y Justicia empieza a propagar un discurso combativo de odio hacia el colectivo LGTBI. Empieza por los refugiados. No es casualidad que cuando muchos de estos partidos de grupos ultracatólicos de extrema derecha cogen al colectivo refugiado o cogen al colectivo LGTBI o viceversa, sean precisamente los conviertan en enemigos sociales y públicos de toda la sociedad y lo que hace es señalarlos como que forman parte de una dictadura, en este caso, en el caso de los refugiados es muy concreto decir y escuchar dictadura progre, y en el caso del colectivo LGTBI, dictadura LGTBI. Es un caso muy llamativo porque lo que hizo en cierta manera fue desbancar al partido de centroderecha que había en el país y que había estado gobernando previamente para ubicar en primera línea su discurso. Se introdujo, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Hay profesores que no pueden impartir clases en materia de diversidad. Están siendo investigados, además. Ellos tienen el control también de la esfera jurídica y de la esfera de los medios de comunicación. Y cómo empezaron con esta campaña. Esta campaña inició con la pegatina en contra del colectivo LGTBI. Se están denominando las zonas libres LGTBI. Seguramente si seguís a nuestros compañeros de Mirao, ellos han hecho la contrapegatina en apoyo al colectivo LGTBI de Polonia y además las están repartiendo para garantizar y visibilizar cuáles son los lugares seguros y públicos donde puede estar tranquilamente el colectivo LGTBI, donde de alguna manera se van a garantizar sus derechos humanos. Pues bien, si vemos en el mapa de Polonia, todo lo que es suroreste es la zona dominada por Ley y Justicia. Aquí ser activista o simplemente ser persona LGTBI es una amenaza. Es una amenaza hacia nuestra integridad, porque aquí lo que se está poniendo, en cierta manera, es un señalamiento institucional político que se traduce de forma transversal. Es decir, aquí, por ejemplo, ha habido ciudades donde el colectivo LGTBI ha hecho una manifestación en favor de los derechos LGTBI y lo que se han encontrado, en este sentido, es que han habido más personas en contra de la manifestación que ellos. Es decir, a lo mejor 14 activistas LGTBI pues, salen a la calle a manifestar sus derechos y se han encontrado que enfrente, y además están las fotografías y os invito a que las busquéis, enfrente habían 80 personas que además estaban siendo protegidas en sus intentos de agresión, tanto física como verbal, protegidas por la policía. ¿Lo puedes conectar? Sí, yo... Perdón, estoy escuchando... no pasa nada. Bien, y en este caso lo que nos hemos encontrado es que la complicidad de las agresiones también ha sido por parte de la policía. Entonces, no se está garantizando los derechos del colectivo LGTBI. Aquí podéis ver la pegatina. Y después, una manifestación LGTBI es ilegal porque se está diciendo que vulnera la libertad de expresión de los demás, es decir, de los agresores en este caso. Y lo que estamos viendo es cómo, por ejemplo, personas pueden quemar una bandera LGTBI simbolizando este discurso del odio y que no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque está en las instituciones. Os voy a pedir una cosa. Quedaros con ideología de género, dictadura LGTBI y dictadura progre. Porque vamos al caso de España. Polonia como ejemplo sobre el discurso del odio.
Entonces, aquí, mira, si podéis ver los tweets de Hazte Oír, veremos que vemos ideología de género. No es nuevo, lo veníamos viniendo del caso de Polonia. ¿Qué será lo siguiente que hagan con nuestros hijos? No al adoctrinamiento de nuestros hijos. Es decir, una plataforma ultracatólica que recibe 7 millones de euros, tal y como ha publicado Público, que no se sabe muy bien de dónde salen estos recursos, lo que estamos viendo es cómo utiliza una imagen de un programa de televisión para decir que la diversidad LGTBI se ha introducido en los centros educativos y por consiguiente agreden a su libertad de enseñar a sus hijos lo que ellos consideran en cualquier tipo de materia, ¿no? Es decir, aquí lo que se busca al final es respeto e igualdad de oportunidades y de derechos. Sigue diciendo, protejamos la soberanía del pueblo europeo frente al chantaje LGTBI. Más de 125.000 ciudadanos ya han apoyado la lucha de nuestros aliados en el Parlamento Europeo que defienden nuestras labores y demás. Aquí en España tenemos 52 diputados que están promoviendo este discurso del odio. O sea, no es broma, porque en algunas cosas del lenguaje, por ejemplo, ya han tomado de ejemplo el caso de Polonia. Aquí os comentaba la noticia previamente del Observatori, alerta de un aumento del 20% de incidencias por LGTBI-fobia en el confinamiento. Y aquí, lo que os decía la dictadura progre, tenemos a Rocío de Mer, una diputada de Vox, que dice: Polonia no alimentará a extranjeros mientras nuestros hijos pasan hambre. Hay una Europa fiel a sus raíces que no se arrodilla ante la dictadura progre. Aquí hace referencia a los refugiados y a las personas solicitantes de asilo. Bien, creemos, en contra de lo que piensa Hazte Oír, nosotros sí que creemos que desde las aulas y desde los colegios, sobre todo universidades, que es también uno de los fines que tiene Fase Cero, que es de alguna manera sensibilizar a jóvenes, concienciar a jóvenes sobre la realidad de las personas migrantes LGTBI y la importancia de defender sus derechos humanos, porque si no se defienden sus derechos humanos, el resto de la sociedad también va a ser vulnerable ante cualquier tipo de discriminación y vulneración. Sí que creemos que hay que coger este discurso e introducirlo en las aulas, universidades, jóvenes, plataformas, etcétera, ¿no? Donde aprendamos a ser conscientes de la importancia en una sociedad diversa, que podemos ser diferentes en nuestra diversidad, pero que tengamos la igualdad al final reconocida y recogida en los derechos. Utilizar un lenguaje inclusivo, sobre todo también de cara, hay una vertiente en los medios de comunicación y lo decían mucho en las facultades de ciencias de la información, y es que no podemos fiarnos únicamente o seguir únicamente un único periodista, una única plataforma, un único medio de comunicación, sino que hay que, en nuestra riqueza en este momento que tenemos a nivel informativo, pues hay que escuchar una radio distinta al medio de comunicación que lees o bien a los informativos televisivos que ves. En este sentido, puedes lograr una conciencia más amplia sobre lo que está pasando en la realidad. Al final, lo que decía la compañera Laura es, si tú te lees o trabajas el tema de la materia de migración únicamente desde artículos que no insisten en que son personas, que se vulnera de alguna manera, como si estuviéramos hablando, vete a saber de qué, se ignora el tema más importante, al final llega un momento en que es la persona receptora del mensaje lo que puede estar viendo o creyendo es que esa persona realmente es ilegal o que esa persona forma parte de una segunda categoría social. Es muy complicado decir esto cuando todavía en la actualidad hay leyes que establecen ciudadanos de primera y segunda categoría, como puede ser, por ejemplo, la ley de extranjería. Es decir, tú tienes una categoría según la documentación que tú tengas. Bien, si no tenemos esta inclusión social, difícilmente vamos a poder cambiar las leyes en este sentido o al menos avanzar en la conciencia social general. Bien, ¿cuáles son las buenas prácticas en los medios que proponemos? Tratar el tema de las personas migrantes LGTBI y la materia de migración desde una visión de derechos humanos, entendiendo que hace falta lograr una igualdad de derechos que se recojan en las leyes, sobre todo desde un punto de vista de respeto,
O sea, basta ya de titulares grandilocuentes de violaciones, asesinatos y demás, que sean las propias personas migrantes LGTBI las que empoderen y encuentren su discurso en los medios de comunicación. Además, mi compañera decía que más del 80% de las personas que hablan sobre migrantes, en este caso, no son migrantes, es decir, es una persona experta que habla de la situación cuando la otra persona desde el otro lado a lo mejor tiene más formación e información y puede visibilizar su historia. Inmigrantes igual personas, es decir, tratando a las personas migrantes como personas a lo largo de todo lo que es la cobertura informativa. Buscando también una comunicación asertiva, no vincular siempre el tema de migración o los flujos migratorios como un problema, sino que es una realidad y hay que buscar hacer pedagogía para evitar que, por ejemplo, pase lo que está pasando ahora mismo en Canarias. Y los medios de comunicación nunca pueden olvidar que cumplen con una función social. Son creadores y generadores de opinión pública. Y esto realmente no se les puede olvidar, porque, por ejemplo, lo que decía ABC en unas tantas cosas que hemos visto, al final esto tiene una repercusión directa en la ciudadanía, ¿no? Además, ABC concreto, cuando os pase el informe, es otro de los ejemplos, ya al final de la noticia decía algo así como, no, ya a estos migrantes no se les puede expulsar, o sea, ya tomando una posición política, intentando influir en la agenda política para hacer una petición de este tipo, ¿no? Y esto tiene unas graves consecuencias negativas de cara a la conciencia social. Responsabilidad, empatía y al final... Es verdad que nosotros vamos a seguir denunciando que las personas migrantes LGTBI, que se prevén que son una cuarta parte del peso global de las solicitudes de asilo, lo hacen por ser LGTBI. Y en cambio esto no se ha reflejado ni en informes ni en registros oficiales. Ya que no tenemos esta disposición y que vamos a insistir desde las entidades a verter luz y a arrojar un poco de realidad sobre la realidad de las personas migrantes LGTBI, proponemos también contar historias en primera persona, huyendo de esos titulares de violación, asesinato, etc. Y los vídeos que me voy a encargar ahora de subirlos. Este es el mapa que os decía, del más actualizado 2020 de ILGA World, donde se ven que son 70 países en la actualidad que discriminan, persiguen al colectivo LGTBI. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos en el caso de Polonia, que lo tenemos ya ahí, que ha sido como uno de los países en los últimos años que mayor retroceso en derechos del colectivo LGTBI ha tenido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Turquía, tenemos Marruecos, etc. Y esta ha sido la exposición hasta aquí. Y ahora pues abrimos un turno de preguntas para que podáis preguntar todo lo que consideréis. Los vídeos ya os comento que lo vamos a subir, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta o alguna mano levantada. Vale, de todas formas, lo que voy a hacer es, os voy a dejar el correo, bueno, a través del correo desde donde os van a llegar el informe y desde ahí me podéis contactar para cualquier tipo de duda que tengáis. Vale, mira, tenemos... Sí, Roberto. Sí, tenía una, que espero que no me haya perdido algo que tú ya has dicho, pero bueno, Sí. mi pregunta era, en el caso de las personas LGBT en Polonia, que se encuentren en las áreas o sea, oficialmente, institucionalmente homófobas, por acuerdos dentro de la Unión Europea, pues no pueden solicitar asilo, ¿no? Porque se supone, Totalmente. entiendo que es porque se supone que pueden moverse libremente dentro de la Unión Europea, pero eso es una utopía porque realmente si faltas de recursos económicos necesitas de algún mecanismo de acogida en otro país de la Unión. No sé si sabes, no quiero ponerte una pregunta difícil, pero no sé si sabes si se ha hecho algo al respecto para facilitarles alguna red de apoyo en otros países de la Unión. Vale, gracias por la reflexión y la pregunta, porque la verdad es que lo que acabas de decir es muy interesante en este sentido. ILGA Europe lo que dijo a principios de año es que había subido el número de desplazados, que aquí un poco empalmo con tu pregunta, el número de desplazados internos
por primera vez números muy vistosos y en aumento que se habían visto en muchísimos años por ser LGTBI. Es decir, ya no está la preocupación externa de los 70 países que discriminan, persiguen, acosan, violencias transversales hacia el colectivo LGTBI, sino que nos estamos encontrando en Europa, o sea, en la cuna del viejo continente, estamos viendo cómo por ser LGTBI se está provocando muchos desplazados por este discurso del odio. Al discurso del odio, ahora mismo, bueno, hay unas negociaciones, bueno, negociaciones no, casi estos días ha producido como una ruptura por parte de la Comisión Europea con el tema de Polonia y Hungría. Hungría también va en el mismo sentido. Estamos un poco a la espera de qué pasa con esas negociaciones y qué está pasando. Sobre el tema de qué se ha propuesto y demás, pues mira, te voy a ser muy honesto. Hay entidades que han puesto a su disposición y han hecho una reivindicación de derechos, como por ejemplo en Mirau, en Kiev también hemos denunciado la situación de Polonia, y también hay alguna que otra en Barcelona que también ha recibido a desplazados internos LGTBI de Polonia. Es decir, las entidades saben de esta realidad y sí que se han puesto a fabricar en ello. Desde el punto de vista político más nacional, se está viendo un poco a la espera de que a ver qué pasa con la Comisión Europea y se está haciendo el trabajo desde ahí. No sé si he contestado tu pregunta o... Vale, muchas gracias a ti, Roberto. Mira, Luis Fer, no huimos por tener una orientación sexual o identidad de género diferente. Huimos porque nuestros países son homófobos. Totalmente. Totalmente, Luis Fer. Laura se ha despedido. Y Guido lo que nos dice es: en Chile existe un llamado Bus de la Libertad. También nos consta que recorre las ciudades con mensajes como los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Pues mira, Guido, sobre lo que he comentado de Hazte Huir, aquí el autobús que tú dices es prácticamente igual, o sea, es el mismo mensaje, o sea, que muchas veces los grupos de extrema derecha insisten y repiten los mensajes que calan en la sociedad, como este de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. De hecho, os voy a pasar junto al informe imágenes de este autobús que además tuvo mucha repercusión mediática en este país. Y, vale, perdona, que seguía tu pregunta. Que no te engañen. Y tiene por objetivo mantener el binarismo y la hegemonía cis-hetero. Sí, este bus recorre frente a ONGs de infancia trans, totalmente. Sí, porque al final lo que se está haciendo es vulnerando los derechos de los niños y las niñas trans. Se le está señalando desde este autobús. Y esta es la entidad que te decía que había recibido tantos millones precisamente para campañas como esas, ¿no? Porque al final lo que se está haciendo en cierta manera es legitimar por parte muy importante de una parte de la sociedad el discurso del odio, cuando hay que hacer es combatirlo. O sea, acabar con todo aquello que sea una discriminación o fuente de odio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si queréis compartir alguna reflexión. Os invito que de todas formas me podéis escribir sobre todo lo que sea en cuestión de fase cero, si queréis más información o reflexión o ideas, propuestas. Pues mira, Marc, no sé si se me oye. ¿Se me sí, oye? Se te oye. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Eduardo? Primero, muchas gracias. Yo la verdad que me estoy iniciando un poco para saber más sobre este asunto. La verdad es un asunto que me mueve a conocer más, a saber más y a implicarme. Mira, yo te quería preguntar, de las 118.000 solicitudes de asilo que mencionabas, que creo que es el año pasado, ¿no? que se han registrado en España. Sí. Me imagino yo que una solicitud de asilo hay que fundamentarla en algún motivo, ¿no? Sí. Entonces, no se sabe cuántas de esas solicitudes están fundamentadas en homofobia en el país de origen de la persona. Mira, Eduardo, gracias por la pregunta. Te voy a ser lo más honesto posible. En Kif, como trabajamos también, somos especializados en este tema, en el acompañamiento a personas solicitantes de asilo LGTBI, hubo un momento en que yo me reuní con los compañeros y me puse a buscar e investigar el dato. Es verdad que veníamos ya de insistir siempre, denunciar por qué esta invisibilidad en los datos y registros oficiales. Lo que me encontré es que cuando me fui al INE, es decir, al Instituto Nacional de Estadística, este dato no aparece.
No aparece, no existe. Existen las fuentes y datos que proporcionó el Ministerio en el año 2019, es decir, 118.263 solicitudes de asilo, pero este dato no. Entonces empecé a llamar al INE y les expliqué un poco la circunstancia. Necesitamos este dato, sobre todo para saber la realidad y denunciarla de cara a los medios de comunicación, y que también esto facilite diálogos interculturales, conciencia social, o sea, todo lo que conlleva visibilizar a alguien, ¿no? Y visibilizar su historia. Me dijeron que ese dato no estaba disponible. Es decir, los datos que yo te puedo aportar es entidades como KIF, por ejemplo, donde tenemos, por las atenciones que tenemos y por todo el equipo de intervención psicosocial y todos los servicios, sabemos que de las solicitudes de asilo, una cuarta parte son por ser LGTBI. Podemos dar datos de cuántas personas solicitantes de protección internacional atendemos, pero es que esto no es el dato oficial que parte del Ministerio. No sé si contesta tu pregunta, Eduardo. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. A ti, Eduardo. Pues si puedo, un apunte pregunta, algo a medias. Vale. Nada, que bueno, yo cuando empecé a trabajar primero como activista en la intersección de migrantes y LGBT, refugiados y LGBT, fue porque me di cuenta, ¿no?, de que había a menudo mucha LGTB-fobia, incluso dentro de las comunidades de migrantes. Y de hecho vemos que en el caso de las personas solicitantes de asilo a las que por razones institucionales se les hace seguimiento, la fortaleza de las redes sociales en el lugar de acogida es fundamental para determinar luego su real inserción, su integración, ¿no? Entonces entiendo que recursos como el que ofrecemos en KIF, entre las varias razones y objetivos, también un elemento fuerte debería ser, o sea, y es esto, ¿no? O sea, de ofrecer un entorno familiar de acogida a personas que en su propio entorno, en sus propias redes migratorias podrían sufrir acoso, ¿no? Y por razones homófobas, transfobas, ¿no? Entonces, en concreto, yo recientemente he tomado otro curso en integración social para la protección internacional y tal, y he visto que se ha hecho algún paso en adelante respecto a la cuestión de género del machismo, ¿no? O sea, se hacía en ese curso mucho hincapié en la importancia de detectar actitudes machistas en el caso de familia, de parejas y tal, pero no he visto nada respecto a detectar actitudes homófobas, transfobas, en situaciones a lo mejor en los que conviven muchas personas, ¿no? En centros donde no hay, digamos, esa diferenciación entre refugiados, solicitantes LGBT y el resto. Y entonces, pues no sé si hay alguna iniciativa para instar al ministerio para que se tome, que se empiece un seguimiento y que se forme el personal para que se sensibilice, ¿no?, en esta dirección. Vale, gracias, Roberto. A ver, sí que hay un cambio de perspectiva con el gobierno actual en el sentido de trabajar y luchar por mejorar. Es decir, Hannah Jalul, por ejemplo, hoy que se ha reunido con los compañeros de KIF, ha dicho que España está trabajando para mejorar, por ejemplo, el sistema de acogida. Esto ya nos da una pista de que con ello viene todo lo demás, ¿no? O se da por hecho un poco en esta línea. Sí que nos hemos encontrado una línea más abierta de diálogo por parte de este gobierno. Creo que un claro ejemplo, Roberto, y te voy a ser muy honesto en ese sentido, es la ley estatal trans. Es decir, tenemos a un colectivo transmigrante completamente coordinado en este momento, asistiendo cada semana a una mesa de trabajo para exponer cuál es la realidad de todo el colectivo, para que ninguna persona por su identidad de género quede atrás. Y en cambio, el objetivo que tiene esta mesa de trabajo es presentar mediante un texto cuál es la realidad amplia, porque un colectivo es rico y diverso como cualquier otro,
Porque esto no es si eres A o B, sino es que, claro, los heterosexuales, ¿qué pasa aquí? O sea, no hay A y B, sino es un colectivo diverso. Pues el colectivo trans es diverso también. Y lo que se está haciendo es que ninguna persona quede atrás en esta ley estatal trans. Al menos esa es la intención. Luego ya veremos con quién se dialoga más, qué se cambia o qué se cae. Pero bueno, el colectivo trans y transmigrante a día de hoy está muy coordinado en este sentido. Y yo creo que lo que han hecho desde el Ministerio de Igualdad en este sentido es un gran avance, que no habíamos visto años antes, ¿no? Creo que hay que ponerlo en valor también. O sea, igual que decimos, incidimos en carencias, también tenemos que decir los avances que estamos teniendo. No sé si hay alguna pregunta más o damos ya por la charla finalizada. Vale, pues si os parece bien, como os habéis inscrito a través del enlace y todo, me quedo con vuestros correos para haceros llegar el informe, ¿vale? Y yo quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de cosa que necesitéis, o preguntas o reflexiones. Nada, agradeceros mucho porque sé que es un día difícil además, estamos ya prácticamente a la vuelta de Navidades y sé que era un día difícil, pero os agradezco mucho el que hayáis estado compartiendo un poco el proyecto de fase cero y nada, os deseo que tengáis felices fiestas y que acabéis bien el viernes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A vosotros.